Muy buenas a todos, gente, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy, como nos gusta hacer de vez en cuando, vamos a estar viendo resultados de empresas. Obviamente solo vamos a ver el resultado de unas cuantas empresas, en concreto 2 en este vídeo para que no se haga muy largo. El total de mi cartera ahora mismo son 15 empresas, entonces a lo largo de estos días pues iremos viendo los resultados de algunas de ellas, no de todas. Y bueno, este primer vídeo vamos a estar viendo resultados de 2 empresas que son bastante interesantes ambas y bueno, veremos cómo se han comportado, veremos que son mundos totalmente distintos y explicaremos cada una de ellas y la veremos un poquito más a fondo, así que vamos directo con el vídeo y bueno, espero que lo disfrutéis. Bien, pues ya estamos por aquí como siempre en el ordenador y como os comentaba, actualmente mi cartera está compuesta por 15 empresas. Por aquí tenéis realmente la distribución real de mi cartera y qué empresas la componen. Y hoy vamos a estar viendo resultados de Evolution, que como veis es la segunda posición o tercera de mi cartera, ¿no? Actualmente, pues debido a sus caídas, se ha convertido en la tercera o cuarta posición más grande de mi cartera. Y luego tenemos Interactive Brokers, que como veis no aparece por aquí porque es una de estas posiciones pequeñitas, ya que hemos iniciado posición este año. Y bueno, la verdad que actualmente a todo lo pasado pues te arrepientes, ¿no?, de no haber aumentado o hecho que esa posición fuese más grande, porque veréis que se ha comportado realmente bien y que los resultados que ha reportado han sido realmente buenos. Pero bueno, eso lo iremos viendo a lo largo del vídeo. Entonces, en las próximas semanas vamos a estar comentando las demás que vayan presentando resultados. Hoy, día 31 de octubre, hay varias de ellas que ya han presentado resultados. Por ejemplo, hemos tenido resultados de Visa, hemos tenido resultados de Hermes, que no aparece por aquí, hemos tenido resultados también de Georgia Capital y bueno, distintas empresas han ido presentando, pero bueno, al final aquí en el canal comentaremos las que nos parezcan más interesantes y luego hay algunas de ellas, como por ejemplo Georgia Capital, que es una empresa que aún no he hablado en el canal, entonces en vez de ver directamente sus resultados del trimestre, lo que haremos es tratarla como si fuese una tesis, ¿vale? Veremos bien la empresa a fondo, qué se dedica, a cómo gana dinero y también veremos lo que más os interesa a todos, sobre todo que es la valoración y la opinión personal, ¿no?, sobre esta empresa, su futuro, etcétera. Entonces hay varias empresas que se han incorporado ahora, como es Georgia Capital, como es Mercado Libre, etcétera. Entonces todas ellas las veremos en un vídeo aparte, único y exclusivamente dedicado a ellas. Otras que ya son muy conocidas por el canal, como por ejemplo Boston Omaha, FRP Holdings, también quiero presentarla más a fondo, pero puede que veamos sus resultados, etcétera. Pues todas ellas también vendrán en vídeos futuros, ¿vale? No me enrollo más, vamos a empezar con la primera empresa, Interactive Brokers, vamos a ver los resultados, ¿vale? Como os decía, es una posición que yo he iniciado hace prácticamente 2-3 meses, incluso tal vez menos, y la verdad que desde entonces a nivel de revalorización se ha comportado súper bien, es decir, puede que ya esté prácticamente revalorizada un 30 o un 40% en apenas 2 o 3 meses. Entonces, Interactive Brokers, la primera pregunta que nos hacemos ¿es una empresa financiera o tecnológica? Pues bien, antes de ver los resultados como tal, vamos a ver 4 números, porque hay gente que no habrá escuchado nunca hablar de esta empresa y bueno, a lo mejor no sabe a qué se dedica. Otros muchos seguramente la conozcáis muy bien, es más, seguramente la estáis usando prácticamente a diario, y es que Interactive Broker es un broker, como dice su nombre, ¿no? Un broker donde nosotros vamos a comprar las acciones y que actualmente es prácticamente el líder de mercado, aunque hay mucha competencia en el mercado de los brokers, pero ofrece algunas cosas que otros brokers no son capaces de ofrecer, como comisiones muy bajas, alta tecnología, se basa mucho en la automatización de los procesos y eso lo que hace es que tenga unos márgenes espectaculares. Por eso pongo aquí, estoy entre interrogantes, si es realmente una empresa financiera, porque se dedica al sector financiero y porque, bueno, al final su modelo de negocio se basa en comprar acciones y a nivel financiero, pues está ligado al mundo de la economía, pero por otro lado también tiene un aspecto muy tecnológico, que es cómo está todo automatizado, cómo tiene sus apps desarrolladas, integradas y cómo también usa la tecnología pues para ofrecer diferentes servicios como predicción de mercados, informes, etcétera, que al final son muy interesantes y otorgan valor a sus clientes. Entonces, Interactive Brokers ha ido creciendo año tras año, como veis por aquí, en ventas de forma muy estable y consistente. Este año también seguirá creciendo porque, como veis aquí, los 2 trimestres anteriores lo ha hecho también muy bien y este trimestre que ha presentado ahora veremos que también lo ha hecho genial. Entonces, igual que crecen las ventas, también va creciendo el beneficio por acción. Es más, en prácticamente 4 años ha doblado su beneficio por acción y además, lo que os decía es que tiene unos márgenes dignos de una tecnológica. Es decir, hay tecnológicas incluso que no tienen unos márgenes de un 60-70%. Entonces eso es algo muy interesante para esta empresa y lo que le hace es generar un beneficio en relación a las ventas muy grande. Entonces,
Interactive Brokers, si nos dejamos llevar un poquito por la lógica, es una empresa que realmente, ¿qué nos interesa saber o conocer de ella? Primero de todo, este equity capital es cuánto dinero tienen, digamos, en patrimonio, es decir, cuánta equity tiene la empresa. Esta parte de aquí es un KPI muy interesante a seguir. ¿Por qué? Porque ahora veremos realmente cómo genera dinero Interactive Brokers. Otro KPI muy interesante son las cuentas que hay dentro de la empresa, es decir, cuántas cuentas se han creado los usuarios. Otro es cuánta cantidad de dinero se mueve de forma diaria, es decir, en los trades, en las operaciones que hay diarias, qué cantidad de dinero van moviendo, y luego cuánta cantidad de dinero total tienen metidos sus clientes allí. Estos son los 4 KPIs muy, muy importantes que hay que seguir de Interactive Broker. Y ahora os diré por qué cada uno de ellos. Por ejemplo, el equity capital es el patrimonio que tiene la empresa, el equity que tiene, ¿no? Entonces, este equity capital es muy importante porque ellos lo que hacen muchas veces a modelo de negocio es generar beneficios de 2 formas. Esto lo veremos también en otra diapositiva, pero os lo voy adelantando para que lo entendáis. Ellos generan beneficio de 2 maneras. La primera es la más sencilla de entender, que es a través de comisiones. Es decir, cada vez que compras una acción, cada vez que haces alguna operación, ellos de esa operación cobran una comisión. Baja, pero es una comisión que cobran y eso lo hace prácticamente cualquier broker. Y una segunda forma de generar beneficios, que es la forma más grande en la cual generan beneficios, es a través de los intereses. ¿Intereses de qué? Pues intereses de si te dan dinero prestado, intereses del dinero que tienen los usuarios dentro de la plataforma y que no está invertido. Entonces hay diferentes focos de los cuales ellos van consiguiendo intereses y los llevan a esos beneficios. ¿Qué sucede? Cuando el equity de la empresa va creciendo, es decir, cuando yo tengo como empresa mucho más capital, puedo hacer más prestaciones a los clientes y por tanto cobrar más intereses sobre esos préstamos que he hecho. Además, tener más capital significa que ante problemas o ante situaciones como una COVID, una crisis económica, yo tengo un pulmón más grande. Y tener un pulmón más grande te da más estabilidad, más flexibilidad y también más posibilidad de prestar más cantidades de dinero, lo cual significará que también puedo conseguir más beneficios. ¿Vale? Entonces, por eso es importante este KPI. El segundo KPI es el número de cuentas que hay, eso es obvio, ¿no? A más usuarios tiene la plataforma, pues obviamente mayores beneficios, más transacciones, más cantidad de dinero dentro de ella y eso pues va a hacer que crezcan los revenues. La cantidad de dinero de dinero que se mueve diario en forma de transacciones también es muy importante, pero va ligado con los demás, ¿no? A más clientes tenemos, a más cantidad de dinero hay dentro de la plataforma, lo más probable es que hayan pues, más operaciones y además de cantidades más grandes. Entonces, que se mueva más cantidad de dinero diaria. Y luego, obviamente, pues el dinero que estas cuentas tienen dentro de ellas, ¿no? Que aquí también podemos hacer un cálculo muy rápido, la verdad que no he hecho nunca, que es simplemente poner estos 573 billions y dividirlo entre estos 3,6 millones de cuentas para saber qué cantidad media tiene cada uno de los usuarios. Me sale con unos 160.000 euros o dólares. Es decir, si tienes menos de 160.000 euros o dólares en tu cuenta de Interactive o en tu broker en general, estás en el lado más pobre de los inversores. No, esto es porque también hay inversores institucionales, hay gente que tiene mucho dinero metido en Interactive que no son inversores particulares, sino que son, pues eso, fondos de inversión o inversores que llevan family office, etc. ¿No? Pero bueno, curioso, ¿no? A más dinero tienen los clientes, pues también más movimiento va a haber, más comisiones vas a generar. Entonces, esas son las partes importantes. Ahora que ya hemos entendido el negocio, que hemos visto cómo genera dinero y que hemos visto los KPIs que hay que seguir, vamos a ver realmente, hemos visto un poquito el pasado, cómo crecían las ventas y los números del pasado, y ahora vamos a ver cómo ha ido, por ejemplo, este trimestre, ¿no? Porque estamos analizando resultados. Y es que nos dice que, por ejemplo, a nivel de comisiones, ¿vale? Una de las 2 formas de generar ingresos ha crecido a un 23%. Y la forma número 2 de crear beneficios, que es a través de los intereses, ha crecido un 21%. Entonces vemos que es una empresa que este trimestre al menos ha crecido un 20%. Años atrás también ha crecido un 15, un 20% y en el futuro podría mantener este crecimiento del 15 o 20%, que eso es muy importante a la hora de analizar la empresa y de darle un múltiplo de valoración, ¿no? Entonces luego también nos explica otras cosas importantes que no entro en detalle porque si no el vídeo sería muy largo, pero al final te habla un poco de sus gastos, de los intereses que van pagando, de las tasas, etcétera, ¿no? Que al final
si eres inversor tienes que mirártelo sí o sí, pero a nivel informativo he destacado algunas cosillas, como por ejemplo que los gastos administrativos decrecen un 59%, ¿vale? ¿Eso qué significa? Obviamente en este caso pues te explican el motivo, ¿vale? Por qué hay diferentes cosas que han hecho que decrezcan, pero también decrecen en una parte por el apalancamiento operativo. Y es lo que hablábamos antes, ¿no? ¿Es una empresa financiera o es una empresa tecnológica? Pues bien, vemos que aquí la tecnología y el apalancamiento operativo también van haciendo mella, porque al final, a más clientes vas teniendo, tú no necesitas tampoco incrementar el personal en la misma proporción que te incrementan los clientes. Eso significa apalancamiento operativo y mejora de márgenes, que es lo que ha ido pasando año tras año, que han ido mejorando esos márgenes, ¿no? Y entonces aquí, pues que el beneficio crece y al final que el total equity crece hasta casi 20 billions. Entonces, por aquí os pongo los KPIs que habíamos visto antes. Estos de aquí abajo eran los que habíamos visto, que estos eran el primer trimestre de 2025. Ojo al dato, primer trimestre. Ahora estamos en el tercer trimestre y vamos a comparar datos. Por ejemplo, el primer KPI importante, que era la cantidad de patrimonio que tenía la empresa, el equity, ¿no? Que es ese pulmón que le ayudaba pues, a saber si puede generar más préstamos o a ayudarle también a saber si ante crisis es más resiliente o no. Pues por ejemplo, en 2 trimestres prácticamente ha crecido de 17,5 billion hasta 19,5 billion, es decir, 2 billions en tan solo 6 meses. Vale, vamos a ver otro KPI importante, el número de cuentas. Pues ha crecido en 6 meses de 3,6 millones a 4,13 millones, o sea, prácticamente ha crecido medio millón en nada, es decir, en 6 meses, sí, como os comentaba. Luego tenemos otra parte que era el número de la cantidad de dinero en transacciones diarias que se realizaba. Pues también ha crecido desde 3,5 millones a 3,62 millones. Y por último, tenemos la parte del total de la cantidad de dinero que tienen los clientes metido, ¿no? Y es que los clientes ha crecido, entonces obviamente esperamos que esta cantidad haya crecido, pero es que no solo eso, la cantidad de clientes ha crecido, pero los que ya eran existentes también han metido más dinero, porque ha crecido desde 573 billion hasta 757 billion. O sea, todos los KPIs mejoran y lo hacen de una forma muy notable, muy consistente. ¿Eso qué hace? Obviamente que la empresa se haya revalorizado y se haya comportado muy bien. Entonces, pues bueno, hemos tenido relativamente suerte de haber entrado unos meses antes, pero también relativamente mala suerte de no haber entrado con una posición muy grande, pero obviamente cuando la empresa no la conoces tan a fondo como el resto de la cartera, pues no inicias posiciones de estos tamaños y es la parte mala que tiene esto. Para ir acabando sobre Interactive Brokers, ahora ya que os he explicado un poquito cómo funciona el negocio y los números, vamos a ver realmente los números de este trimestre, que al final lo que vamos a ver reflejado es lo que os venía comentando hasta ahora. Vamos a ver comparativa de 2024 con 2025, 3 meses y 9 meses, ¿vale? Estos son el trimestre que estamos viendo y esto es lo que llevan de año. Entonces, lo que viene siendo las dos, otra vez reitero, las dos ramas de las cuales consiguen dinero, unas son las comisiones, que es este de aquí, otras son los intereses. En comisiones este trimestre han crecido y los últimos 9 meses han crecido en comparación a los 9 meses primeros del año pasado. Entonces, los intereses también han crecido. Y ojo, lo más interesante es ver qué proporción representa cada uno, qué proporciones de comisiones y qué proporciones de intereses. ¿Por qué? Porque la parte de intereses es la parte que genera más cantidad de beneficios, como estamos viendo aquí. Entonces, como es la parte que genera más cantidad de beneficios, también es una parte que hace que Interactive Brokers sea, entre comillas, cíclica. ¿Por qué digo esto? Muy sencillo, vamos a analizarlo. Tú generas beneficio de los intereses de préstamos que haces o intereses que sacas de dinero que tienen tus clientes en la cuenta, pero que no lo tienen invertido. Entonces, ¿qué pasa? Cuando las tasas de interés bajan, esos intereses que tú consigues también van a bajar. ¿Por qué? Porque tú los préstamos que tienes que dar son a tasas de interés más bajas. Y luego el dinero que vas a sacar con las inversiones de ese dinero en líquido también es más bajo. Eso lo que hace es que los beneficios por esta parte decrezcan un poco. ¿Qué sucede? Eso es algo que todavía no tenemos comprobado al 100%. ¿Por qué? Porque también puede pasar que a la vez que la parte de ingresos de intereses decrezca, nosotros sabemos que cuando las tasas de interés bajan, entonces lo que viene siendo la renta fija deja de ser tan atractiva porque las rentabilidades son más bajas y por tanto la parte de las comisiones puede aumentar porque como la renta fija es menos atractiva, entonces más dinero se mueve hacia renta variable y que más dinero se mueva hacia renta variable significa que hay más cantidad de transacciones y por tanto puedes generar más comisiones. Entonces por esa parte podría llegarse a compensar uno con la otra, pero al final una parte
no un riesgo, sino un punto, entre comillas, negativo que la gente le vea a esta empresa, es esa ciclicidad que no está del todo comprobada o afirmada, porque habría que ver cómo se comportaría la empresa en esos momentos, pero que es un hecho a tener en cuenta y a controlar. Entonces, lo que os comentaba, la revalorización de Interactive Brokers a lo largo de los años ha sido muy buena. En los últimos 5 años prácticamente se ha multiplicado por 5 veces. Y ya veis que aquí, en lo que vamos de año, de 2025, la podemos haber comprado a 40 y algo y está relativamente cerca de 70, ¿no? Incluso tuvo picos aquí abajo a 40, 70, podemos haberle sacado un rendimiento de un 70-80% en apenas, pues, 6-7 meses, ¿no? Que es ese cambio que hemos visto desde el primer trimestre hasta el tercero que ha presentado ahora. Entonces, un cálculo muy rápido sobre la valoración, que sé que es una parte que os encanta a los inversores y yo me incluyo, pues es un cálculo muy sencillo, ¿no? Para calcular el PER o el ratio al cual está Interactive Brokers actualmente, es sencillamente tan fácil como coger el precio al que está actualmente y cogemos el beneficio por acción que genera, ¿vale? En este caso, Interactive Brokers no tiene demasiada depreciación ni amortización, por tanto, el beneficio neto se asemeja bastante al flujo de caja libre, entonces nos da igual coger beneficio neto que flujo de caja. Entonces, pues lo vamos a hacer para hacerlo rápido con el beneficio neto, que son 0,6. Es verdad que este 0,6 es del tercer trimestre, es decir, no quiere decir que el primero y el segundo consiguieran 0,6 dólares de beneficio por acción, pero para hacer un aproximativo, pues vamos a multiplicar este 0,6 por 4. Entonces dividimos 70 entre este beneficio anual y nos queda que aproximadamente Interactive Broker está unas 30 veces. Entonces, a nivel conclusión, ¿qué opino? Pues Interactive Brokers actualmente está creciendo a tasas de 15-20%, lo está haciendo genial. Si la empresa futuro siguiese comportándose de la misma manera, este múltiplo de 30 veces estaría justificado. Si el crecimiento decreciera o realmente con bajadas de tipos de interés viésemos que los beneficios se reducen, es verdad que el múltiplo de Interactive se podría también contraer e irse, por ejemplo, entre unas 15 y 25 veces en función de cuánto se contraiga y de la calidad del negocio. A muy largo, muy largo plazo, Interactive Brokers es una empresa muy interesante que forma parte de mi cartera aproximadamente siendo un 2-3%, pero que me gustaría ampliar si sufre caídas, ya que la veo muy interesante porque si es un broker top a nivel de comisiones, un broker con muchísimos clientes y está en una fase muy inicial desde mi punto de vista, en el sentido de que actualmente hay muy poca gente que invierte, yo creo que de cara a un futuro la gente cada vez va a tener más educación financiera gracias a canales de divulgación de finanzas, gracias a conocer un poco a tu entorno y gente que va abriendo los ojos. Entonces creo que las cuentas van a seguir creciendo, creo que el dinero que se va a mover hacia Interactive va a seguir creciendo y para mí el futuro dentro de 20-30 años espero y deseo que sea con la mayoría de gente invirtiendo y gestionando sus carteras propias, ya que como sabemos pues las pensiones no van a ser suficientes para poder vivir cuando nos jubilemos, entonces pues cada persona tendrá que tener su cartera para gestionar su inversión, ya sea pues a través de fondos indexados, a través de stock picking o como sea, pero al final Interactive Brokers creo que se va a beneficiar de esta macro tendencia y creo que a futuro pues Interactive puede llegar a valer muchísimo más de lo que vale ahora. Además hay muchos países que aún están en vías de desarrollo que también pueden tener acceso a Interactive y que actualmente no lo tienen. Y al final veo muchísimos vientos de cola que pueden hacer que esta empresa pueda crecer y componer durante muchos años con una inversión por parte suya muy pequeñita, simplemente manteniendo esa calidad y este negocio que tienen hasta actualmente. Entonces pues a modo conclusión, resultados muy buenos de Interactive, ojalá sigan así los próximos trimestres, habrá que hacerle seguimiento, pero pinta muy bien y entonces le damos pues, un 8 sobre 10, 8,5 sobre 10 y muy contento. Entonces vamos a pasar a la segunda empresa que vamos a ver hoy en el vídeo, que prácticamente es el caso opuesto, es decir, Evolution, vamos a ser sinceros, ha presentado malos resultados. Esperábamos que no fuesen muy buenos, pero desde mi punto de vista han sido incluso peores de lo esperado. Y creo que para el mercado en general también, ya que la acción pues, se ha desplomado prácticamente un 10%. Entonces vamos a ver qué ha pasado, vamos a ver un poco los motivos y bueno, luego veremos valoración y conclusiones que saco y a ver qué decisiones vamos a tomar. Entonces, muy rápidamente, para aquellos que no conozcan la empresa, de Evolution no voy a entrar tanto a explicar el negocio porque hemos hecho muchos vídeos en el canal sobre ella y si tenéis dudas podéis ver vídeos, incluso tenemos un vídeo de 30 y pico minutos o 40 minutos haciendo toda la tesis de Evolution, conociendo la empresa muy a fondo, que os recomiendo verlo porque ahora la verdad que podría ser una buena oportunidad de inversión porque como vais a ver,
está a unos precios muy, muy atractivos. Entonces os enseñaré en pantalla el vídeo y os dejaré el link en la descripción para que vayáis a ver la tesis de Evolution. Entonces, ¿qué ha sucedido aquí? A ver, Evolution es un proveedor de juegos tanto en Live como en RNG, ¿vale? ¿Qué significa esto? Significa que Evolution lo que hace es a todas estas empresas que ya conocemos como Bet365, PokerStars, etcétera, pues lo que hace es prestarles sus juegos y esas empresas lo que hacen es en los juegos de Evolution se los ponen a la disposición de sus clientes donde juegan y apuestan dinero. Básicamente son casinos online. Entonces, estos casinos online se dividen en dos partes principales. La primera y más importante del negocio es el live, que digamos que es casino online en directo, es decir, con mesas reales, personas reales, moviendo y jugando a tiempo real y la persona apostando también a tiempo real. Y luego está RNG, que es Random Number Games, que esto significa que son pues las tragaperras o los slots típicos que no hay ninguna persona en directo haciendo nada, sino que juegas contra la máquina. Entonces, la parte de live, que es la más importante y donde Evolution es líder de mercado, porque como vemos aquí, la gran parte de las ventas viene de live, pues ha decrecido, ¿vale? Entonces, la de random, la parte de RNG, nosotros ya esperábamos que no fuese a crecer demasiado y sorprende incluso creciendo un 4%, ya que es la parte más residual del negocio y la que menos crece, incluso años atrás ha estado plana o incluso decreciendo un poquito, pero la de live sí que no esperábamos un decrecimiento o al menos no de estas características, ¿vale? Entonces ahora veremos el motivo por el cual ha sucedido, pero bueno, al final el core del negocio decrece y eso nos afecta. Además, los márgenes también se contraen y tienen diferentes problemas o diferentes motivos por los cuales todo esto sucede. Aquí os explica un poquito cada uno de estos, digamos, highlights que ha tenido el trimestre, pero la parte más importante os la voy a explicar yo. ¿Por qué? La parte más importante es, digamos, un arma de doble filo. ¿Por qué? Porque Evolution tenía el problema de que tenía partes de diferentes países, diferentes regiones del mundo, que estaban jugando, digamos, sin estar regulados, ¿vale? No hay una regulación concreta para los juegos de casino online. ¿Qué sucede? Que Evolution pues, ha empezado a tener problemas porque hay algunos sitios que no está regulado pero no es ilegal y hay sitios que no está regulado y es estrictamente ilegal. Entonces hay gente pues, que se conecta cambiando VPNs, haciendo cosas muy raras y entonces eso significa denuncias y problemas para Evolution. Tiene diferentes problemas en la zona, por ejemplo, de Asia con este tema, etc. Entonces lo que ha hecho es ser mucho más restrictivo y ha restringido los accesos pues, a estas partes del mundo que son tan problemáticas. ¿Eso qué hace? Pues hace, por una parte, que obviamente los ingresos vayan a decrecer, es al final es gente que le estás prohibiendo jugar, aunque estás cumpliendo con la ley, pues para ti esos ingresos van a decrecer. Y por otro lado, pues también al aplicar todas esas leyes, al intentarte ir a mercados regulados, pues por ejemplo, cuando te vas a Estados Unidos, que hay muchos estados, cada uno de ellos estados, la regulación te pide que tengas un estudio de Live Casino en cada uno de esos estados, y eso lo que va haciendo es que tienes que ir abriendo diferentes estudios, entonces el apalancamiento operativo no es tan grande y al final irte a cumplir con la legislación lo que hace es reducir esos márgenes y reducir también las personas que juegan. Entonces eso es un arma de doble filo porque te hace reducir las ventas y reducir los márgenes y esas dos cosas actúan contra el beneficio neto. Por si no fuera poco, tienes las tres palancas yendo en tu contra. Menos ventas, menos margen y por tanto el múltiplo se contrae. Es decir, caídas grandes, ¿vale? Entonces, por aquí está un poco lo que os venía explicando y si miramos estos números tanto de las ventas que tiene Evolution a nuestro lado izquierdo como de qué cantidad de ingresos son regulados y cuáles no, pues vamos a ver que lo que os estoy contando realmente encaja con todo esto. Y es que al final vemos que las ventas van creciendo y al final llega un momento que si nos fijamos es aproximadamente en el último trimestre del 2024, ¿os fijáis? Venía teniendo aproximadamente un 40%, ¿veis? Un 40%, espera, déjame ampliar para que lo podáis ver mejor. Vale, un 40% del juego era regulado. ¿Qué pasa? A partir del cuarto trimestre de 2024 empiezan a aplicar estas leyes de cumplir más con las normas, ser más estricto, limitar más los accesos. Entonces empieza pues, a crecer la cantidad de los ingresos que vienen de la parte regulada. ¿Qué sucede? Ese mismo trimestre de 2023-2024, en cuanto empieza a crecer lo que es la cantidad de ingresos que vienen por partes reguladas,
¿qué nos pasa al margen? Empieza a decrecer. ¿Veis? Empieza a decrecer. ¿Y qué pasa a las ventas? Empiezan también a decrecer. Entonces, eso ha sido lo que ha perjudicado más a Evolution. ¿Qué pasa? Ahora estamos en una parte de transición. Una parte de transición en la cual han dicho, ya hemos sido muy estrictos y ya hemos, restringido el acceso a todas estas partes que son ilegales o que no están reguladas. Entonces, a partir de aquí, ¿qué sucede en teoría? Sucede que el margen se estabiliza, ¿vale? Que la parte de la compañía dicen que se va a estabilizar a finales de año, no esperan que siga cayendo y al año que viene esperan ya que se estabilice el margen. Incluso puede ir mejorando poco a poco a medida que los estudios nuevos que abren, pues también vayan cogiendo, vayan cogiendo escala. Y luego tener beneficios que sean cada vez más regulados, es decir, que un porcentaje más alto de ingresos regulados, lo que va a hacer también es que estos ingresos sean de mayor calidad, más consistentes y más constantes dentro de la empresa. Entonces, en teoría, estamos ahora en una fase de transición. Para mí, ahora mismo estaríamos en la zona valle, es decir, si estos números siguiesen empeorando, para mí la tesis de Evolution cambiaría. Pero bueno, ahora vamos a tener que ver los siguientes trimestres y de cara al año que viene, mediados finales del año que viene, ver si realmente esta curva empieza a hacer esa forma de U, a revertirse y a mejorar, y si no, tomar decisiones en la cartera. Entonces, ¿por qué sigue la empresa en la cartera y cuáles son mis conclusiones, mis valoraciones, etcétera? Pues muy sencillo. Primero de todo, genera una caja increíble, es decir, la conversión a caja que tiene es muy grande y los márgenes de Evolution son muy grandes. Es decir, el margen ha decrecido, como veíamos antes, de un 68 a un 66%. Pero es que un margen de un 66% es un margen enorme. O sea, es muchísimo margen. ¿Y qué pasa? Que si casi todo lo que consiguen de operating cash flows lo convierten a caja, eso quiere decir que esa conversión es real, que la caja que generan y los márgenes que tienen son reales. Eso lo que hace es trimestre tras trimestre generar una caja brutal. Además, el CAPEX se estabiliza, ¿de acuerdo? Y es un CAPEX muy bajito, es decir, genera un operating cash flow de 300 versus un CAPEX de 40, que este CAPEX es mantener los estudios en funcionamiento, es mantener oficinas y poco más, ¿no? Entonces, es muy, muy, muy interesante en el nivel de que generan muchísima caja. ¿Y qué hacen con esta caja? Pues la gran mayoría, como tampoco tienen que invertir demasiado, porque lo que hace esta empresa es crear nuevos juegos significa tal vez invertir en personal y invertir en, ¿qué? Prácticamente nada, software y poco más, ¿no? Entonces no son gastos muy grandes, entonces tienen mucho capital para distribuir hacia sus inversores. ¿Qué hacen con ese capital? Pues lo distribuyen de diferentes formas. La primera es a partir de dividendos y la segunda es a partir de recompras por acciones. Entonces, interesante saber esto. Primero, las compras que van a realizar aproximan que son de 500 millones. Y el dividendo suele ser mínimo el 50% del beneficio. Es decir, de esto que generan por aquí del operating cash flow, más o menos la mitad va a dividendo y más o menos la mitad va a ir a recompras. ¿Eso dónde lo vemos? Lo vemos en la diapositiva final, cuando vemos los números de la empresa. Aquí os pongo más que nada los flujos de caja, que es lo más interesante. Y en vez de centrarnos en los flujos de caja de este trimestre en concreto, vamos a ver lo que llevan de año, desde enero a septiembre. Entonces, vemos lo que os digo, generan un operating cash flow bastante grande. Entonces, este operating cash flow, aunque ha disminuido respecto del año anterior, por los motivos que os he contado, sigue siendo muy buen operating cash flow. Además, ¿qué hacen con todo esto que generan aquí? Se viene a financing activities. Y realmente, ¿cuáles son las partidas más grandes? Es decir, ¿de dónde sale estos 1.000 millones prácticamente que generan? Sale de aquí. Son sus mayores gastos. O sea, los CAPEX, el CAPEX que tienen el resto de gastos son prácticamente nulos. Todo viene aquí, que son recompras de acciones y dividendos. Entonces, si haces un número grande, ¿veis? 1.000 millones, reparto 500 más 500, 1.000 millones. Entonces, un número grande, ¿cuánto devuelve al accionista? Aproximadamente estos 1.000 millones. Es decir, toda la caja que genera prácticamente la devuelve. Y ahora vamos a hacer un estudio o una valoración muy rápida de Evolution. ¿A cuánto está el precio actual de Evolution en euros? 60 euros aproximadamente. ¿Y cuánto hemos dicho que devuelven? Devuelven 1.000 millones, ¿no? Entre dividendos y recompras. Vale, estos 1.000 millones lo divido entre el número de acciones que tenemos, ¿vale? 202 millones. Entonces, la cantidad que devuelven al accionista dividido entre el número de acciones, tenemos cuánto devuelven cada año al accionista. Lo dividimos entre el precio y vemos que está actualmente valorándose unas 12 veces. Diferentes matices. Primer matiz,
Los 1.000 millones que estoy valorando aquí son aproximados. Aquí falta aún un trimestre y por tanto va a ser más de 1.000 millones. Segundo matiz, estoy valorando el PER, pero en función solo de la cantidad que devuelven en dividendos y en recompra de acciones, considerando que todo el beneficio se destina solo a eso y parte del beneficio también se destina a crear nuevos juegos y abrir nuevos estudios, ¿vale? Entonces realmente esto es más de 1.000 millones lo que genera la empresa. Pero bueno, contamos de forma conservadora y esto nos lleva a unas 12 veces. Entonces, ajustándolo, estamos entre 10-12 veces de valoración. ¿Eso qué significa? Si tú divides el PER, 1 entre el PER, tienes el porcentaje de rentabilidad que puedes conseguir si la empresa se quedase totalmente plana. Es decir, yo dejo de crecer, mis márgenes dejan de mejorar, me quedo tal cual como estoy y el precio se queda estable. ¿Qué sucede? Pues que vais consiguiendo un 10% anual. Cada año vas consiguiendo ese 10% de doble dígito. Entonces, aunque la empresa se quedase tal cual como está, que repito, no es la tesis, es decir, la tesis es que vaya creciendo a partir del 2026, pues aún así nos devolvería un 10% de revalorización año tras año. Por eso sigue en cartera, está a precios ahora muy atractivos y a nada que mejore, a nada que veamos que realmente la tesis se cumple y que esos mercados regulados empiezan a dar sus frutos y los márgenes a mejorar, creo que esto podría irse pues 15, 18 veces fácilmente. Entonces eso haría crecer, por un lado, digamos que las tres palancas actuarían al revés. Si todo funcionase bien, tendríamos que el múltiplo al cual se valora tendría un re-rating, es decir, crecería ese múltiplo. Los márgenes también deberían mejorar o mínimo quedarse estables y luego las ventas también deberían de crecer. Entonces esas tres palancas podrían hacer que Evolution, igual que ha caído muy rápido de precio, volviese a recuperar muy rápido el precio. Y hasta aquí está el análisis de estas dos empresas dentro de la cartera. Al modo de conclusión, pues Interactive Brokers muy contentos y muy buenos resultados. Esperamos que trimestres siguientes pues sigan creciendo de la misma manera y manteniendo esa calidad de negocio y esa ventaja competitiva que tienen frente a la competencia, que es una competencia muy voraz en el mundo de los brokers y sigue siendo el número uno desde ya hace varios años. Y frente a Evolution, pues unos resultados que decepcionan bastante. No quiero decir que no es algo que no me pudiese llegar a esperar. No me los esperaba tan malos, pero al final, bueno, estamos en un punto de inflexión y quedará a ver siguientes trimestres si realmente esto va mejorando o realmente es algo que ya no tiene vuelta atrás y por tanto pues tomar una decisión en cartera. Por el momento, aunque la valoración de Interactive Brokers es un poco exigente, yo no voy a ampliar por el momento, ya que aunque es una posición pequeña me gustaría ampliarla. Ahora mismo está en un precio para mí razonable, no quiere decir que esté caro, esté razonable, pero tengo otras empresas en cartera que están a mejores valoraciones y las cuales pues compraría antes. Y luego por la parte de Evolution, aunque está en una valoración muy más que razonable, pues también es una posición ya muy grande de la empresa y tampoco no tengo toda la convicción ni esa visibilidad a largo plazo de que vaya a hacerlo bien y por tanto pues tampoco pienso ampliar. Entonces no espero movimientos en ninguna de estas dos empresas, a no ser que Interactive Brokers tenga una caída y me permita entrar y a no ser que Evolution pues tenga alguna mala noticia y me tenga que hacer vender una parte de la posición o la posición entera. Dicho esto, si tenéis cualquier duda, pues puedes dejar comentarios, puedes dejarme tu opinión. Si eres accionista, podemos comentar lo que queráis. Y también deciros que en el link de los vídeos siempre dejo también el Twitter, porque ahí me podéis seguir. De vez en cuando publico también temas de empresas que están en cartera. Y también tengo el chat abierto para cualquiera de vosotros que quiera comentar o preguntar cualquier duda. Llegados a este punto, gente, muchas gracias por ver el vídeo, seguimos con los resultados y con las tesis de inversión y nos vemos a la próxima.